capítulo 10 y hoy vamos a, el 9 lo dio Cristian y el 10 y el 11 lo vamos a ver hoy día. Ezequiel 10 y 11 es en donde nos vamos a estar basando. No lo vamos a leer todo porque es mucho el capítulo, pero vamos a estar hablando de esto, de lo que significa estos capítulos de Ezequiel, capítulo 10, capítulo 11. Vemos que Babilonia lo que intenta es que vos y yo ignoremos a Dios. Todo nuestro sistema, le llamamos Babilonia, todo este sistema humano que intenta desaparecer a Dios. Si toda evidencia de que existe un ser superior la quieren borrar, entonces se ha desarrollado la teoría de la evolución, se habla de un inicio sin nada, no, de la nada sale todo lo que conocemos, de una gran explosión y a través de uniones casuales, a través de millones y millones de años, sale un ser tan perfecto como vos o como yo, una naturaleza tan equilibrada, tan perfecta, que si nosotros estuviéramos unos metros más cerca del Sol, unos metros más lejos, si estuviéramos más cerca nos quemaría, si estaríamos más lejos nos congelaríamos como planeta, ¿verdad? Hablando de eso, en las noticias de estos días se decía que un conocido empresario está tratando de tapar un poquito el sol, ¿no? No sé cuántos han visto esa información. Me resulta imposible pensarlo. Nuestra comunidad, ese espíritu que vive en medio de la humanidad, esta tendencia a desaparecer a Dios, sí, está en todas las cosas. Y cuando Dios se hace tan evidente que no pueden negarlo, entonces empiezan a decir, bueno, son seres extraterrestres, bueno, es la madre naturaleza, o le llaman el universo, ¿sí? Para decir que hay algo, ¿verdad? Porque en realidad la palabra de Dios nos declara que Dios no se puede negar. Cuando empezamos a estudiar profundamente la naturaleza, cuando empezamos a estudiar profundamente las leyes físicas, las realidades que tenemos a nuestro alrededor, es tan evidente que Dios está que no se puede negar. Amén. Entonces, esto es lo que vemos en el capítulo 10 de Ezequiel. Un pueblo de Dios que conocía la Escritura, que tenía el Shekinah, la presencia de Dios viviente. Ellos podían ver la presencia de Dios manifestada. ¿Sí? Como muchas veces pasan estos cultos o cuando estamos en nuestro hogar buscando al Señor, Dios se manifiesta de una manera especial. Para ellos se manifestaba en el arca del pacto, ahí en el medio de los querubines. ¿Sí? Si vemos algunas de las imágenes, por ejemplo, la 2, si podemos ver la 2 o la 3, vemos cómo cuando se presentaba el sacerdote a rociar la sangre ahí sobre el altar, se manifestaba la presencia del Dios vivo entre los querubines. ¿Sí? Ahí entre esas representaciones del arca, ellos tenían la presencia de Dios. Ese era el lugar santísimo, el lugar donde entraba una vez al año el sacerdote e intercedía por todo el pueblo. ¿Ven esa manifestación ahí en medio de los querubines? Pero lo que viene sucediendo en el capítulo 8, en el capítulo 9 y en el capítulo 10 es que la presencia del Señor, esa que está en el medio de los querubines, empieza a salir. Y leemos ahí más adelante, en el versículo 4 de Ezequiel 10, dice: entonces la gloria del Señor se elevó de encima del querubín hacia el umbral de la puerta. La casa se llenó de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. Fíjense que aunque la presencia del Señor estaba limitada al lugar santísimo en este momento, la presencia empezó a subir sobre los querubines. Ahí estaba Ezequiel, llevado por el Señor hasta Jerusalén, porque recuerden que él era un exiliado, estaba en Babilonia. ¿Se acuerdan de esto? Y es llevado por el Espíritu, dice: el Espíritu me llevó, y fue llevado hasta Jerusalén en el templo, y ahí en el templo pudo ver que la presencia ya no estaba entre los querubines, sino que estaba sobre los querubines. La imagen anterior ven que dice que la presencia se quedó sobre el umbral.
esperando algo diferente. Dice que el lugar se llenó de la presencia del Señor. Y después, más adelante, en el capítulo 11, vemos que la presencia del Señor ya sube y se pone sobre el templo, que es la siguiente imagen. Entonces vemos ahí en el versículo 1 del capítulo 11, dice: luego el Espíritu me levantó y me llevó a la entrada oriental del templo del Señor, donde había 25 hombres prominentes de la ciudad. Entre ellos estaba Hazanías, hijo de Azur, y Pelatías, hijo de Benaías, quienes eran líderes del pueblo. Y el Espíritu me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que piensan hacer maldades y dan consejos perversos a la ciudad. Mientras la presencia del Señor estaba sobre el templo, como lo dice el versículo 4 del versículo 10, vemos que el Señor le muestra a Ezequiel 25 hombres de Israel que eran los líderes y príncipes de Israel. ¿Y qué había en sus corazones? Dice que piensan hacer maldades y dan consejos perversos en esta ciudad. Y le dicen al pueblo: ¿acaso no es un buen momento para construir casas? Esta ciudad es como una olla de hierro. Aquí adentro estamos a salvo como la carne en la olla. Parece que ese era un dicho, ¿sí? Que la carne estaba a salvo dentro de la olla. Era un dicho que tenían en Israel. Y ellos decían: este es el momento, mientras se han ido la gran cantidad de gente, mientras nuestros hermanos están exiliados, ahora es tiempo para nosotros de construir nuestras casas, de progresar, de crecer, porque hay poca gente y entonces la economía va a mejorar. No tenían dolor por lo que estaba sucediendo, ni por el pecado, ni por la mortandad que había pasado, ni por las palabras que estaba declarando Dios, que venía juicio inminente, ni se habían dado cuenta que la presencia de Dios estaba allí sobre el templo como esperando que alguien se arrepintiera. No se habían dado cuenta que la presencia de Dios ya no estaba y se estaba alejando de ellos. Fíjense que Dios les empieza a decir: ellos son los que están inclinados. Vamos a ver el versículo 12, voy saltando para no hacerlo tan extenso. El versículo 12 dice: se negaron a obedecer mis decretos y ordenanzas, en cambio han imitado las costumbres de las naciones que los rodean. Babilonia estaba en sus corazones. Pero vemos que Dios, a partir del versículo 16 y 17, comienza a hablar del remanente. Ellos pensaban que aquellos que habían sido llevados al exilio, los que ahora estaban en opresión, eran los que habían sido desechados por Dios. Y ellos que habían quedado en Jerusalén eran los que estaban beneficiados por Dios. Pero sin embargo, Dios promete en los últimos versículos de este capítulo, yo después le invito a que usted lo lea, que de los que estaban en el exilio, del remanente del Señor, aquellos que lloraban por el templo, aquellos que lloraban por sus hermanos, aquellos que estaban sensibilizados, aunque la situación era apremiante, aunque estaban en crisis, Babilonia no había entrado en sus corazones. Ellos anhelaban la presencia del Señor todavía. Y los que estaban en Jerusalén, aquellos que sí tenían el templo, ni siquiera se habían dado cuenta que la presencia de Dios ya se había ido del medio de ellos. Y Dios hace una gran diferencia. Él dice: mi remanente va a ser restaurado, pero aquellos que tienen su corazón contaminados serán arrasados por la situación. ¿Acaso Dios tiene favoritos? ¿Acaso depende de la suerte? ¿Cómo actúa Dios en nuestras vidas? ¿De qué depende recibir el favor de Dios? Es tan importante tener la bendición de Dios para nuestras vidas. El remanente, aunque todavía tenía un corazón duro, porque dice: cambiaré sus corazones, dice en el capítulo 17, les cambiaré el corazón y les voy a poner un corazón de carne dentro de ustedes. Ustedes van a ser restaurados, porque todavía pensaban en el Señor, extrañaban la presencia del Señor. Fíjense, ¿qué es lo que hacía la diferencia? ¿Qué determinaba que su futuro fuera diferente? La diferencia está en que cuando nosotros procuramos
procuramos honrar al Señor, Dios va a procurar honrarnos a nosotros. Como dice 1 Samuel 2:30, dice: sin embargo, honraré a quienes me honran, pero despreciaré a los que me menosprecian. Samuel 2:30. Si no sabemos honrar a Dios, nunca veremos la bendición de Dios manifestadas en nuestras vidas. Una nación que no honra a Dios, que aprueba leyes en contra de la voluntad de Dios, no será bendecida. Una familia que no honra a Dios en sus hábitos, en sus relaciones, en sus prioridades y decisiones, no podrá experimentar la bendición de Dios. Mucha gente dice: Señor, ¿por qué me sucedió esto? ¿Por qué ahora me estoy separando? ¿Acaso no está Dios? La pregunta sería: ¿honraste a Dios con tus decisiones? ¿Respetaste a tu esposa? ¿Se respetaron entre ustedes? ¿Pusieron a Dios como primero en su familia? Y con esta palabra no procuramos hacerte buscar la bendición de Dios, sino al Dios de la bendición. Porque cuando Dios está en medio de tu familia, la realidad de tu familia cambia. Cuando Dios está en medio de tu vida cambia. Cuando Dios está en medio de una nación, la nación cambia. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. ¿Qué significa honrar a Dios? El Señor dice: yo voy a bendecir a los que me honran. Voy a poner primero a los que me ponen primero. ¿Qué significa esto? Es esto: honrar a Dios es colocarlo en primer lugar. En este tiempo, más que nunca, necesitamos como nación, como familias, como individuos, mantenernos bajo el manto de la presencia del Señor. Necesitamos su favor y su bendición. Fíjense que después la presencia salió del templo, ¿y a dónde fue? A donde estaba el remanente, a donde estaban aquellos que lo buscaban, aunque estaban en crisis o aunque estaban en necesidad, aunque le habían fallado a Dios, pero ellos estaban buscando al Señor junto al río Quebar, y allá la presencia de Dios se manifestó. Porque a Dios no lo podemos poner en una estructura religiosa, a Dios no lo podemos llevar en una estampita dentro de nuestro bolsillo asegurándonos que esté acá adentro y lo mantenemos ahí. A Dios no lo podemos mantener pegadito en una pared donde le vamos a ir a poner vela para que no se mueva y después yo hago lo que quiero con mi vida. Nuestro Dios no se limita a nuestras estructuras. Nuestro Dios es grande, poderoso y temible. Amén. Para Él nada es imposible. Él está donde están sus hijos, aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Aleluya. Fíjense que esta palabra de Samuel que yo le leí, el Señor se le habló a Elí, que era el sacerdote en ese momento. El Señor le dijo: yo voy a honrar a los que me honren, pero menospreciaré a los que me menosprecian. Y Elí, ¿qué había pasado? Elí conocía la voz de Dios. Elí era el sacerdote, era la persona que tenía la conexión, ese que entraba al lugar santísimo que vimos en las primeras imágenes, ¿no? Ese era el escogido, ese que entraba a ese lugar, y el único que tenía todo el pueblo, esa conexión hermosa con el Señor. Pero resulta que sus hijos crecieron y ellos no lo corrigieron. No los corrigieron. Sus actitudes menospreciaban a Dios. Tomaban en vano las cosas sagradas. Le parecía lo mismo servir o no servir. Es más, se abusaban de las cosas sagradas. Y Dios le advirtió un montón de veces a Elí, y finalmente le dijo esas palabras: yo honraré a los que me honran, pero menospreciaré a los que me menosprecian. Porque muchas veces ponemos a nuestra familia antes que a Dios. Ponemos a nuestros conocidos antes que a Dios. Ponemos la opinión de la gente antes que a Dios. Las presiones sociales antes que a Dios. Y suena fuerte. Yo sé que muchos se van a empezar a mover en su silla, pero primero tiene que ser Dios en nuestras vidas. Primero tiene que ser Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Muchas veces preferimos agradar a las personas
y sufrió las consecuencias. Dios debe ser honrado primero en todo. En todo. Por eso para recordarles a Israel que él tenía que ser honrado primero en todo, estableció una fiesta que era la fiesta del Pecorín o la fiesta de las primicias. ¿Sí? El pueblo una vez al año juntaba la primicia de su cosecha y la llevaba al templo. ¿Para qué? Para recordarle al pueblo que todo lo que tenían le pertenecía a Dios, venía de la mano de Dios, y que primero, antes que comer un grano, antes que comer una manzana que ellos habían recogido, primero le daban una parte al Señor para honrarlo a Él. Amén. Esa fiesta fue establecida en el pueblo de Israel para recordarles a Israel todos los años que si ellos ponían primero al Señor, toda su cosecha de todo el año iba a ser bendecida. Cuando honras al Señor primeramente, todo lo que hagas después será bendecido. Amén. ¿No estás creyendo? Amén. Dios a través de la primicia reclamaba el primer lugar en la vida de los israelitas. El Señor también te pide tu primicia, la primicia de tu tiempo, la primicia de tu día, la primicia de tus esfuerzos. Todo lo primero te pide el Señor para Él, para recordarte que es Él el que tiene el primer lugar en tu vida, en tu familia y en todo lo que haces. Él no quiere ser segundo, Él quiere ser el primero. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted pone a Dios primero para ponerse usted en segundo lugar, entonces todo comienza a ordenarse en nuestras vidas. Cuando no honramos a Dios en nuestras familias, en nuestras vidas o en nuestra nación, todo comienza a distorsionarse. Fíjese, cuando usted es un buen cliente de un lugar, por ejemplo, mi suegro siempre iba a comprar repuestos a un lugar como mecánico. Entonces, como ya llevaba años yendo al mismo lugar, comprando la misma, gran cantidad de repuestos en el lugar, a él lo atendían primero. Sí, porque él tenía un compromiso con ese negocio. Cuando usted se compromete, ¿sí?, con ese negociante, con ese negocio, el dueño del negocio va a decir: atiéndanmelo a él primero. ¿Verdad? ¿Cuántos quieren que Dios lo atienda a usted primero? ¿Cuántos quieren ser prioridad para Dios? Yo quiero ser prioridad para Dios. Que cuando yo le hable, Él me conteste, amén. Que cuando yo le diga Señor, Él me diga: heme aquí, como dice la palabra. Pero para que así esto suceda, es necesario que compromiso. Tu compromiso honra al Señor. Cuando vos mostrás compromiso, cuando sos fiel al Señor, te vean o no te vean, esté el pastor o no esté el pastor, vos vas a cuidar tu boca, tu manera de hablar, tu manera de atender a tu esposo, a tu esposa, la manera en que te vas a dirigir a tus hijos, la forma en la que vas a trabajar. No vas a imprimir fotocopias en tu trabajo para nada que ver con el trabajo, ¿no es cierto? No vas a robar ni una lapicera, porque tu compromiso es primero ¿con quién? Con el Señor. No vas a tomar nada que no te pertenece, porque tu compromiso es con el Señor. ¿A cuántos le está hablando el Señor? Amén, a mí también. Cuando usted se sacrifica por el reino, mi hermano, cuando usted se compromete con el reino de Dios, cuando a vos te duelen las personas que tenés cerca, ese vecino que está en depresión, esa persona que necesita pastillas para dormir, esa persona que necesita una oración, alguien que se acerque y le dé una palabra de esperanza, cuando te duele que tenés cerca, cuando te comprometes con el reino de Dios, vos vas a ser prioridad para el Padre. Cuando clames al Señor, Él te va a responder. Cuando pidas un milagro para tu vecino, ¿quién te va a responder? Tu
entre los que lo deciden poner en primer lugar y en los que no. En aquellos que tienen un compromiso sincero. Una persona comprometida llega temprano a las cosas de Dios, no se demora. Amén. Tiene un compromiso sincero. Dios quiere ser el primero. Bendito sea el Señor. Dios quiere ser el primero en mi vida. Honramos a Dios cuando lo ponemos a Él en primer lugar en nuestras decisiones, en nuestras emociones, en nuestros deseos y en nuestros proyectos. Cuando yo pongo en primer lugar al Señor, también le doy primero. Sí, le doy lo primero de la mañana. Pero esto no como una obligación religiosa, sino como un estilo de vida en ponerlo primero. El salmista decía, en las noches me duermo meditando tu palabra y cuando me levanto lo que primero hago es alabarte. ¿Qué hacemos en lo primero del día? El Señor merece lo mejor, el Señor merece lo más importante, el Señor merece lo primero. ¿Qué haces al abrir tus ojos? Lo que hago primero en el día, a quien yo le doy mi primer suspiro, determinará cómo continuará el resto de mi vida. ¿A quién le doy el primer fruto de mis labores? ¿A quién le doy lo primero de la semana? Por eso el Señor también estableció el Sabbat, para que el primer día de la semana se lo entregásemos a Él. Porque de eso determinará el resto de nuestra semana. Amén. ¿Qué hacemos con el principio de año? Lo dedicamos casi siempre a nuestras vacaciones, ¿verdad? Lo dedicamos a nuestras fiestas. ¿Y qué le has dado al Señor del principio del año? Por lo general es cuando más gente falta a la iglesia, los primeros meses del año. Y no digo que esté mal irse de vacaciones, hermano, sino que piensen en esto. Cuando vos decidís en tu corazón honrar al Señor, Él va a honrar tu vida. El Salmo 90:14 dice, sácianos de tu amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría. La vida es este conjunto de días, ¿verdad? Muchas veces transitan los días y la gente está esperando tener un día feliz. Está esperando que llegue esa fiesta, que llegue esa actividad para disfrutar algo. Sin embargo, el Salmo 90:14 nos da el secreto para tener una vida feliz. Para que al terminar nuestra vida, digamos, nuestra vida ha sido una vida de felicidad. Dice, sácianos de tu amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Cuando vos le das el primer momento de la mañana al Señor una búsqueda sincera, cuando tratás de meditar qué tiene el Señor para tu vida, cuando planificás el día tomado de la mano del Señor y no salís a la ligera, entonces tu día va a ser diferente y día a día el Señor va a ir transformando aquellos errores, aquellas cosas que te hacen cometer errores y al final de tu vida te habrás dado cuenta que tuviste una vida abundante. El Señor dijo que yo he venido a darles vida y vida en abundancia. ¿Cuántos le creen a Jesús? Yo le creo a Jesús. Él quiere darte una vida en abundancia. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Le dan un aplauso al Señor. Aleluya. Cuando Dios va delante de ti, todos los caminos se comienzan a abrir. Bendito Dios. Dar es adorar, dice, estoy acá siguiendo los PowerPoint. Dar es adorar, el Power 16 dice. A quien das primero, revela a quien adoras. A quien das primero, revela a quien adoras. Pensá ahí a quién le das primero. Honrás a Dios
dándole tu tiempo. No por nada decía la ley de la primicia, y te apurarás en darla, te apurarás en entregarla, no demorarás la primicia. Apenas tengas la cosecha, la entregarás con urgencia. No te demores en obedecer, no te demores en creer. Sé diligente, no seas perezoso, no seas incrédulo, no llegues tarde a lo que Dios te está pidiendo. Cuando te demoras en ofrecerte a Dios, empezás a demorar tu propósito. Fíjense Israel, cuando Israel tenía un llamado de parte de Dios, acababa de ver milagros y maravillas. ¿Cuántos días se demoró en obedecer al Señor? ¿Cuántos días estiraron el propósito de Dios? 40 días. Y conforme a esos días se convirtieron en años. Cada día, le dijo el Señor, será un año que vas a estar en el desierto. Por tu demora, por tu incredulidad, por la dureza del corazón, Israel tuvo que estar 40 años en el desierto cuando solamente con un mes era suficiente. No te demores en entregarle tu vida al Señor. Muchas veces decimos, bueno, cuando yo consiga un trabajo, entonces voy a servir a Dios. Cuando yo entonces crezca un poco, porque ahora soy joven, tengo un montón de cosas para hacer, ahora no me puedo comprometer en la iglesia. Cuando yo sea más grande, entonces me voy a comprometer con el Señor. Cuando el Señor me sane, entonces me voy a comprometer con Dios. Hoy Dios te está llamando. Dios quiere tu ahora. Dios quiere tu tiempo ahora. Dios te está reclamando ahora. Dios quiere que le des lo mejor de tu vida. Tú hoy es lo mejor que le puedes ofrecer al Señor. Él te está llamando. No demores en obedecer al Señor. Segunda de Corintios 6:2 dice, ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Gloria sea al Señor. Acepta hoy el llamado de Dios. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy te llama el Señor. Ahora es el tiempo. Despierta porque el tiempo se acaba. Es tiempo de despertar. Levántate, iglesia. Levántate, iglesia, y resplandece que la gloria del Señor está sobre tu vida y el Espíritu de Dios brilla sobre ti para que hagas su voluntad, para que cumpla su propósito. Honramos a Dios cuando damos lo mejor. Ya casi estoy terminando. Y lo vuelvo a repetir, lo mejor, lo primero. Honramos a Dios cuando lo hacemos. Malaquías 1:8 dice, ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a los gobernantes? ¿Creen que estaría Él contento con ustedes? ¿Se ganaría su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Y esta cosa muchas veces me lo he preguntado como pastora. Vos ves gente tan eficiente y esforzada en su trabajo. Gente que se levanta temprano para ir a trabajar, pero no puede levantarse temprano para orar. Gente que no llega nunca tarde a su trabajo. Y si le piden tiempo extra, lo da. Y si le piden que se vaya a otro país a trabajar porque va a ganar bien, dejando familia, dejando todo en la provincia, lo hacen. Pero si el Señor les pide que vayan a otro lugar a predicar, no están dispuestos. Pero si el Señor les pide que vengan un día a la semana a la iglesia, empiezan a turnarse, un fin de semana sí, otro fin de semana no. O llegan tarde. Digan, ay, ouch, como dice el otro. El Señor habla en Malaquías y dice, ustedes revisan entre su ganado porque le van a dar al Señor, me piensan dar algo, ¿verdad? Pero cuando empiezan a mirar entre su rebaño, escogen el ciego, el cojo, la oveja que está defectuosa, y eso me entregan a mí.
honramos al Señor con lo mejor de nuestras vidas. En la ofrenda, ¿puede creer que hemos tenido billetes todos rotos? ¿Hemos tenido billetes falsos? ¿Podemos honrar al Señor con eso? Es mejor no colocarlo. Es mejor no colocarlo. Si es todo lo que tenemos, como hizo la viuda, que vamos a ver más adelante, que era todo lo que tenía, bueno, es diferente. Ya lo vamos a ver más adelante. Amén. El Señor se merece lo mejor. Levante la mano conmigo y diga: Señor, te mereces lo mejor. Dígalo fuerte: Señor, te mereces lo mejor. Amén. Él se merece lo mejor. Primera de Crónicas 29:14 dice: pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Vos sabías que tu vida le pertenece al Señor? Tu tiempo le pertenece al Señor. ¿Vos sabías que trabajás porque el Señor te da fuerza para hacerlo? ¿Vos sabés que tenés familia porque el Señor te la ha dado? ¿Vos sabés que tenés la oportunidad de tener amigos porque el Señor te da esa capacidad para hacerlo? Poné en primer lugar al Señor sobre todos tus bienes y vas a ser bendecido y honrado por el Señor, porque Él honra a los que le honran. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Te mereces lo mejor, Señor. Honramos al Señor por último. Lo honramos al Señor cuando le damos a Dios, cuando Él es todo lo que tenemos. Dios quiere ser todo lo que vos tenés. Él quiere ser la fuente de tu seguridad, la fuente de tu confianza. Por eso leemos en Primera de Reyes 17 una historia tan extraña. Había sequía, había hambre en la tierra en el tiempo del profeta Elías, y Dios lo manda a Sarepta de Sidón, a una ciudad de gente que no conocía a Dios, pero ahí había una viuda, la representación de una mujer que no tenía nada, no tenía ni siquiera protección de un esposo. En ese tiempo se necesitaba tener un esposo para poder comer, para poder vivir. Esa era la representación de una mujer desprovista de todo recurso. Y Dios lo manda al profeta Elías a hablar con esta mujer, la viuda de Sarepta. En Primera de Reyes 17, después anote y lea esa maravillosa historia. Y fíjense que él fue a la casa de la viuda, y cuando iba llegando a ese lugar, no la conocía, iba llegando, la vio a la viuda, por sus ropas se reconocía que era una mujer viuda, y estaba juntando leña. Y cuando se acercó a ella le comentó que la leña que estaba juntando era para cocinar la última tortita que le quedaba, porque le quedaba un poquito de harina y un poquito de aceite, y esa torta la iba a comer ella con su hijo, y después dijo ella: nos vamos a dejar morir, porque no tengo nada más, no tengo de dónde sacar, no sé, no existe recurso más para mí. Una historia en un momento crítico entre la vida y la muerte. ¿Y saben qué le dice el profeta? Dame a mí primero. ¡Wow! Hasta choca esta historia. Le dijo: ¿cómo? Dame a mí primero. Y en tu casa no va a faltar ni el aceite ni la harina. Eso es lo que le dijo: no va a escasear en tu casa. Y ahí estaba, entre la línea de aferrarse a lo natural o de creerle a Dios que estaba hablando a través de ese profeta, porque ella sabía que era un profeta. Entre lo espiritual y entre lo material, entre la vida y la muerte. Muchas veces Dios nos habla y nos determina una línea para que le creamos. Llegamos a los momentos más críticos de nuestra vida
para poder pasar esa línea de fe. Y esta mujer estaba en esa circunstancia, pero esta mujer se animó y creyó. ¿Por qué insistía el profeta? ¿Por qué insistía en que debía darle a él primero? ¿Acaso era un egoísta? ¿Acaso Dios es egoísta? ¿Acaso Él es narcisista? ¿Acaso Él necesita que lo estemos adorando, reconociendo? Porque Él necesita gente que lo esté adorando para que se sienta bien. Él no necesita, hermano, ni de su adoración, ni de sus ofrendas, ni de sus esfuerzos. Cada vez que vos le entregás al Señor, detrás está escondida la provisión de Dios. Cuando vos te entregás al Señor, detrás está tu milagro. Cuando vos lo buscás a Él primero, detrás tuyo viene la recompensa. Mi hermano, cuando lo pones al Señor primero, todas las cosas en tu vida empiezan a acomodarse, comienzan a enderezarse. Pero necesitamos tomarnos de la palabra de Dios, honrarlo a Él con todo lo que hacemos. Y esta mujer se aferró a lo que Dios le dijo por la boca del profeta y creyó. Y pese a que estaba en una situación crítica, le dio primero al profeta. Si después de todo se iba a morir, ¿qué costaba arriesgar lo último que tenía para honrar a Dios y ver la mano del Señor sobre su vida? Si después de todo estás en una terrible depresión, si después de todo tu familia se ha destruido, ¿qué te cuesta arriesgarte y entregarte todo al Señor en confianza? Vas a ver la mano poderosa de Dios en aquellos que le honran, en aquellos que deciden honrar al Señor con sus vidas. Tantos años has caminado fuera del Señor, tantos años has vivido a tu manera. Si una vez le crees al Señor de todo corazón, verás la mano de Dios en tu vida y en tu familia. Aleluya. Yo sé que el Señor está hablando en este lugar. Sé que a alguien el Señor le está hablando en esta casa, en esta noche. Gloria a Dios. ¿Y qué dice la palabra que sucedió? No cambió la situación económica de Sarepta. No cambió la situación de sequía en la ciudad. No le llegó un bono de premio a la viuda. Lo que sucedió fue algo mucho más milagroso. Cada vez que ella metía la mano dentro de la vasija, sacaba harina. Cada vez que volcaba aquel cuenco, el aceite seguía saliendo. Y no solamente comió a ella, sino comió su hijo, comió el profeta. Y no sabemos cuántos más hasta que se terminó la sequía. Porque hubo una mujer que le creyó al Señor y le entregó todo lo que tenía y vio la provisión de Dios. Muchas veces pensamos, ¿no? Si yo gano un poquito, ¿tendré que ofrendarle al Señor? Si de repente me quedara sin trabajo, ¿tendría que ofrendar al Señor? Si estoy enferma, ¿tendría que esforzarme en servir a Dios? Aunque me cueste. Muchas veces empezamos a poner condiciones al servicio del Señor. Si todo está perfecto, lo hago. Es allí, en el momento de crisis, en el momento de necesidad, cuando las cosas no te alcanzan, es cuando tenés que dar, es cuando no tenés que cerrar la mano, es cuando un hambriento te pide, dale de comer, porque el Señor sustenta a aquel que da a otros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo han experimentado? Yo he visto la mano de Dios. Mi madre nunca cerró la mano. 6 hijos en la casa. Muchas veces el sueldo de los dos no alcanzaba. Me acuerdo en el tiempo de Alfonsín, cuando la hiperinflación, hermanos, hubo una hiperinflación en el tiempo de Alfonsín. Para los más jovencitos que no se acuerdan, vos ibas al supermercado y no había nada en la estantería. Todos los bienes de la canasta básica no estaban, porque era día a día que iba subiendo las cosas. Entonces guardaban para después reetiquetar los precios. No había nada. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Me ayudan para que me crean los demás. ¿Sí? Eso pasó. No había nada. Y yo vi llegar a la casa un
yo era chica, muy chiquita, no tan chiquita, una motito que venía cargados de verduras que llegaban a la casa. Si había un hombre que tenía una deuda con mi tía y mi tía mandaba al verdulero, él era verdulero, y nos traía la provisión a la casa. Y siempre vi la mano de Dios sobre mi casa. En la casa de mi madre se multiplican las cosas, porque mi mamá hasta hoy jamás se cierra la mano para darle a alguien que golpea en la puerta de la casa. Y muchas otras cosas más. Pero no era porque sobraba, sino que en lo poco ella sabía dar. Y yo doy testimonio público de eso, porque hoy veo la bendición no solamente en su casa, sino sobre sus hijos. Amén. Lo doy de testimonio para que usted también lo practique. La palabra de Dios dice que no le niegues a quien te pide. Y dice que el que le da de comer al pobre, Jehová le recompensará. ¿Cuántos quieren la recompensa de Dios? Yo la quiero, yo la quiero. No dice a aquel que parece que puede trabajar, pero no trabaja. Empezamos a hacer esos cálculos porque es un vago y entonces está pidiendo. Eso lo dejamos ahí para que usted medite. Termino con esto, Malaquías 3:14. Dice, ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios a que los castiguen no sufren ningún daño. El versículo 16 dice, entonces los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó y dijeron en la presencia de Él, escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. Creo que están leyendo ustedes, sí. Los que honran su nombre. Yo estoy leyendo otra versión, le veo todo cara distraído, por eso lo voy a leer acá. Los que temían al Señor hablaban entre sí, y Él los escuchó y le prestó atención. Entonces escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. Vamos al siguiente. El día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos, como se compadece un hombre del hijo que le sirve. Dice que aquellos que pensaron en honrar al Señor fueron escritos en un libro, pero muchos pensaron, ¿de qué sirve servirle al Señor? ¿De qué sirve que yo me esfuerce en mi trabajo si aquel que le roba es prosperado? ¿De qué sirve que yo cuide las finanzas si al final veo que los políticos roban? ¿Por qué yo tengo que pagar mis impuestos? ¿Por qué tengo que ser fiel al Señor en todo lo que hago si al final los arrogantes y aquellos que incluso maldicen a Dios parecen ser prosperados? Pero dice el Señor, y lo dice el libro de Ezequiel también, un día Él va a actuar y se verá la gran diferencia entre aquellos que le temen al Señor y los que no le temen. Hay una gran diferencia entre los que sirven al Señor y los que no le sirven. Hay una gran diferencia en los que piensan honrar al Señor en su vida, que hay cosas que no hacen porque temen al Señor, que le dicen a su hijo, hijo, eso nosotros no lo hacemos porque tememos al Señor. Nosotros no nos traemos los lápices de los compañeros de la escuela. Nosotros no le robamos al compañero la merienda porque nosotros tememos al Señor. Cuando usted le enseña esas cosas a su hijo va a ser
Si te ha gustado este video, te pedimos que te suscribas al canal, que están todos los datos acá abajo, y podés darle un me gusta y suscribirte para seguir recibiendo todas las notificaciones y todas las novedades que en nuestro canal estaremos colocando para que sean de bendición para tu vida. Dios te bendiga.